El siguiente video fue realizado por estudiantes de segundo semestre de Psicología de Uniminuto para la materia de Biología. La corteza cerebral o córtex es un órgano evolucionado y complejo que forma parte del sistema nervioso central. Constituye la parte más voluminosa del encéfalo, formado por millones de neuronas. Está situado en la parte superior y anterior de la cavidad craneal. Se enrolla y se pliega sobre sí mismo, formando circunvalaciones y surcos que le dan una apariencia arrugada. Flota en un líquido transparente llamado cefalorraquídeo, que cumple con las funciones de protección físicas e inmunológicas. Igualmente está protegido por el cráneo. La corteza cerebral se divide en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y derecho. El lado derecho del cerebro es el que nos proporciona la parte artística y emocional, a diferencia del lado izquierdo, que nos proporciona la parte lógica y racional. Entre los dos hemisferios hay una banda de fibras nerviosas llamadas cuerpo calloso. El cuerpo calloso ayuda a los dos hemisferios a comunicarse entre sí. Esta gran porción cerebral también se divide en 4 lóbulos cerebrales: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. El lóbulo frontal se encuentra asociado con el razonamiento, la planificación, las partes del habla, el movimiento, las emociones y la resolución de problemas. El lóbulo parietal está asociado con el movimiento, la orientación, el reconocimiento y la percepción de estímulos. El lóbulo occipital se encuentra asociado al procesamiento visual y el lóbulo temporal se ve asociado a la percepción y reconocimiento de estímulos auditivos, la memoria y el habla. El cerebro funciona a través de transmisión de información entre neuronas y otras células receptoras o efectoras mediante impulsos eléctricos químicos. A través del proceso sináptico se intercambian neurotransmisiones que excitan o inhiben la acción de la otra célula. A toda esta transmisión de información se hace en milisegundos de manera paralela y coordinada, produciendo cientos de conexiones, lo cual permite percibir, entender y responder a nuestro entorno. Es decir, la corteza cerebral o córtex cerebral es el tejido nervioso que cubre los hemisferios cerebrales. Allí se llevan a cabo las funciones más complejas del ser humano, como la percepción, la imaginación, el pensamiento y el juicio o la decisión. Características de la corteza cerebral. Está compuesto de una estructura altamente compleja en la que diferentes órganos sensoriales se encuentran representados en áreas o zonas específicas, las cuales reciben el nombre de áreas sensoriales primarias. Los 5 sentidos del ser humano, como la vista, el tacto, olfato, gusto y tacto, específicamente situados en una región de la corteza. Cada especialidad sensitiva tiene un territorio propio y delimitado dentro del córtex cerebral. Aparte de las regiones sensoriales, la corteza cerebral también posee múltiples regiones somáticas secundarias de asociación y motoras. En estas zonas se elaboran los sistemas aferentes corticales y de asociación, dando así lugar al aprendizaje, la memoria y el comportamiento. La corteza cerebral es considerada como una región especialmente relevante en el desarrollo de las actividades superiores del cerebro humano. Capas de la corteza cerebral. Las capas de la corteza cerebral están definidas desde un punto de vista estructural y filogenético, es decir, obedecen a un momento evolutivo diferente. Está constituida por diferentes capas de sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. A través de la evolución de la especie, estas capas han ido incrementando, hecho que se ha relacionado con el aumento de capacidades cognitivas e intelectuales de los seres humanos con el paso del tiempo. La capa molecular o plexiforme es la región más superficial de la corteza cerebral, por lo tanto la de más nueva aparición.
Consta de una red densa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Estas fibras derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes, los axones de las células estrelladas y de Martoniti. También se pueden encontrar fibras aferentes que se originan en el tálamo de asociación y comisurales. Hacia la región más superficial del córtex, en la capa molecular, se establecen una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. La capa glandular externa es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de las células de la capa glandular externa terminan en la capa molecular y los axones están hacia capas más profundas de la corteza cerebral. Por este motivo, la capa glandular externa se encuentra interconectada con las diferentes regiones del córtex. La capa piramidal externa, como su nombre indica, está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas de las neuronas de la capa piramidal pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección, asociación o comisurales hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral. La capa granular interna está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente conocidas como la banda externa de Bellinger. Capa ganglionar, también llamada capa piramidal interna, contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contiene un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Bellinger. La capa multiforme, la última capa, posee células polimórficas, contiene básicamente células fusiformes. Asimismo, contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Muchas de las fibras nerviosas de la capa multiforme entran en la sustancia blanca subyacente y conecta la capa con las regiones intermedias. Tipos de neuronas. Encontramos neuronas piramidales, neuronas estrelladas, neuronas fusiformes, neuronas horizontales de Cajal y neuronas Martinotti. Las neuronas piramidales son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de estas células contienen un diámetro de entre 10 y 50 milímetros. También existen células piramidales de gran tamaño. Estas se conocen como células de Betz y pueden presentar un diámetro de hasta 120 milímetros. De igual forma, las células piramidales pequeñas como las células piramidales grandes se encuentran en la circunvalación precentral motora y desempeñan principalmente actividades relacionadas con el movimiento. Las células estrelladas, también conocidas como células granulosas, son neuronas de pequeño tamaño. Suelen presentar un diámetro de unos 8 milímetros y poseen una forma poligonal. Las células fusiformes son neuronas que tienen su eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. El axón de estas neuronas se origina en la parte inferior del cuerpo celular y se dirige hacia la sustancia blanca como fibra de proyección, asociación o comisural. Las células horizontales de Cajal son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente. Se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región. Este tipo de neuronas fueron descubiertas y descritas por Ramón y Cajal a finales del siglo XIX y las investigaciones posteriores mostraron como
como resultado células imprescindibles para coordinar la actividad neuronal. Para alcanzar su posición en la corteza cerebral, las células horizontales de Cajal deben migrar de manera coordinada durante la embriogénesis del cerebro, es decir, estas neuronas viajan desde su lugar de nacimiento hasta la superficie de la corteza cerebral. Por lo que representa el patrón molecular de estas neuronas, Víctor Borrell y Oscar Marin del Instituto de Neurociencia de Alicante demostraron que las células horizontales de Cajal presentan una orientación de capas neuronales de la corteza durante el desarrollo embrionario. De hecho, la dispersión de estas células se origina durante las etapas iniciales del desarrollo embrionario. Las células nacen en distintas regiones del cerebro y migran hacia la superficie del cerebro hasta cubrirlo por completo. Finalmente, recientemente se ha demostrado que las membranas meníngeas tienen otras funciones aparte de las protectoras que se suponían en un inicio. Las meninges sirven como sustrato o camino de las células horizontales de Cajal para su migración tangencial por la superficie de la corteza. Células de Martinotti. Por ser las últimas neuronas que constituyen la actividad neuronal de la corteza cerebral, son las conocidas células de Martinotti. Constan de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles del córtex cerebral. Estas neuronas deben su nombre a Carlo Martinotti, un investigador estudiante de Camillo Golgi que descubrió la existencia de estas células de la corteza cerebral. Se caracterizan por ser neuronas multipolares con dendritas arborescentes cortas. Se encuentran diseminadas a través de varias capas de la corteza cerebral y envían sus axones hasta la capa molecular, lugar donde se forman las arborizaciones axónicas. Recientes investigaciones sobre estas neuronas han demostrado que las células de Martinotti participan en el mecanismo inhibitorio del cerebro. Concretamente, cuando una neurona piramidal, la cual es el tipo de neurona más común en el corte cerebral, comienza a sobreexcitarse, las células de Martinotti empiezan a transmitir señales inhibidoras a las células nerviosas de sus alrededores. En este sentido, se deduce que la epilepsia podría estar fuertemente asociada con un déficit de células Martinotti o una deficiencia en la actividad de estas neuronas. En estos momentos, la transmisión nerviosa del cerebro deja de estar regulada por estas células, hecho que provoca un desequilibrio en el funcionamiento de la corteza. Muchas gracias por su atención.